Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca el estudio de Apocalipsis y estamos en este estudio en el capítulo 9 ya, avanzados, llegando al centro de este Apocalipsis. Ya nos quedan solo 2 capítulos para el 12, que es el centro, digamos, es la parte más neural de todo Apocalipsis, es la conclusión, digamos, el medio, y vamos avanzando a través de los ángeles, de las trompetas. Así que vamos a hacer primero una oración para pedir ayuda, asistencia y bendición del Padre Eterno. Padre Santo, te damos gracias en este día por brindarnos la bendición de poder estudiar tu palabra, de poder tener el entendimiento, el conocimiento y la confianza, Padre, en tu palabra, en tu guía, y te pedimos la unción del Espíritu Santo, que sean tus palabras y no las de esta servidora, sino que sean tus palabras en revelación y en entendimiento en todas nuestras mentes y en nuestros corazones, para que sea a través de nosotros como llegue el entendimiento y la revelación que tú nos das, que tú nos brindas en tu palabra y en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces comenzamos con este capítulo 9 de Apocalipsis. Y me gustaría hacer como una especie de recapitulación de lo que habíamos estado mirando en el capítulo anterior, y sobre todo porque está unido, se deriva este capítulo anterior en este nuevo capítulo a partir de la quinta trompeta. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa diferencia entre el cuarto ángel, la cuarta trompeta, y esta quinta trompeta? Porque justamente hasta la cuarta trompeta es, digamos, la definición en todo lo que es ese mundo espiritual. Entonces ya está esa completitud, digamos, del Padre en los fieles, y llega a los corazones, llega ese sello a los corazones de todas las personas que creen en la palabra. Y por eso el final de estos 4 últimos ángeles, estos 4 últimos ángeles que tocan la trompeta, son los ayes. Y los ayes se extienden mucho más allá en la escritura, casi hasta el final, porque ya es el desenlace, digamos. Entonces vamos a entender que este quinto ángel que toca la trompeta ya habla de juicios y ya habla de un dictamen, digamos, de algo que ha sido ejecutado y que ha sido decretado y cumplido, ¿no? Entonces cuando nos dice los sellados, están sellados, nos habla de ese sello de los sellados, de eso que estuvimos estudiando, que eran los 144.000, en los capítulos anteriores estuvimos mirando quiénes eran esos sellados, que esa diferencia entre sello y marca, y cómo el Padre hace esa diferencia a través de su unción, ¿no? A través del Espíritu. No se trata de cuerpos, no se trata de nada físico, porque no heredarán carne y sangre el reino de los cielos, sino que es puramente espiritual. Entonces entendemos que a partir de ese quinto sello, digamos, en el estudio de la escritura, cuando vemos ese pergamino que abre Yeshua, ya estamos hablando de esos sellados para el Padre, ¿no? A partir del quinto sello ya estamos hablando de esos sellados, quinto, sexto y séptimo sello, por tanto ya estamos dentro de lo que son los sellados, ¿no? Los sellados para el Padre, ese reino que es del Padre, ¿no? Este silencio, también estuvimos hablando del silencio bastante en profundidad, lo estuvimos viendo, y hablamos de ese silencio en el cielo como por media hora. También estuvimos hablando de ese ángel con el incienso en el altar, ese altar de oro. Entonces vemos ese altar de oro que lleva ese incienso, que se presenta
frente al altar en el templo del Padre, en presencia de Elohim. Después vemos ese fuego del altar hacia la tierra del sexto sello, ese temblor, los 7 ángeles y por supuesto las 7 trompetas que estamos estudiando ahora. Entonces allí están incluidos esos ayes. Quería hacerles una aclaración y agregando al estudio que ya hicimos del capítulo anterior, el silencio en el cielo, como por media hora, está también incluido en parte en el entendimiento como lo hacían los hebreos. Los hebreos cuando hacían sacrificios tocaban el shofar, tocaban la trompeta, pero cuando quemaban el incienso, el pueblo oraba en silencio. Entonces esa es una diferencia, digamos, y una salvedad dentro de ese silencio que también les expliqué mucho más extensamente en el capítulo anterior. El altar del incienso estaba delante del velo donde está el arca del pacto. Entonces Juan nos describe cómo es ese santuario celestial y cómo es ese lugar, desde cómo fue interpretado, cómo fue entendido desde la antigüedad y cómo debía realizarse cada cosa por orden de Yahweh. Entonces, vamos a lo que nos implica ahora, digamos, esos 3 ayes, esa oscuridad. Estábamos hablando de que esa oscuridad en las estrellas, en el sol, en la luna, que hablamos de este cuarto ángel que toca la trompeta, nos habla del oscurantismo, o sea, nos vuelve a traer a esa etapa del oscurecimiento del entendimiento, de la conciencia, del oscurantismo que es representado sobre todo en la Edad Media, donde nos trae a esa etapa histórica, ¿no? Esa etapa en la que el conocimiento es velado, en la que las conciencias son entenebrecidas, ¿sí? Y entonces leo y dice: y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Entonces recordemos que en el capítulo anterior entendimos que esa estrella que caía del cielo es justamente esa estrella del Satán, ¿no? Y que es que abre el pozo del abismo. Nos está hablando de las oscuridades, ¿no? De algo que abre, da el paso o hace entrar o hace acceder esas oscuridades. El pozo del abismo simboliza toda la inconsciencia, toda la ignorancia, toda la oscuridad, digamos, todo el mal, la maldad, la muerte. Eso es el pozo del abismo, ¿no? Y esto nos lleva a Lucas 8:31, perdón. Vamos allá, vamos a ver a Lucas 8:31 para ver qué nos dice Lucas sobre este versículo. Y dice: y les preguntó Yeshua diciendo, leo antes, ¿no? ¿Qué nombre tienes? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces ahí nos está aclarando Lucas de que ese pozo del abismo es donde están todas estas oscuridades, todos estos demonios. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo, ¿sí? Ahí está hablando de que esa legión no querían ir al abismo, al pozo del abismo, ¿no? Donde tienen que ir a esa separación con el Padre, porque el pozo del abismo es una separación del Padre Eterno. El Padre Eterno creó eternidad, creó la luz, creó todo lo que era bueno. Entonces esa separación del Padre, ese silencio del Padre,
crea ese abismo, crea esa oscuridad terrible en separación eterna, una separación eterna del Padre. Ese es el dolor y el sufrimiento más grande para un alma, ¿sí? Esto también nos correlaciona con Apocalipsis 8:10, donde dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. Y eso habíamos explicado, que esa estrella viene de la raíz Sar, que también es príncipe, es una entidad, es una inteligencia que ha caído, ¿no? Es una inteligencia que cae. Y tiene la llave de esas oscuridades, ¿no? Tiene la llave de esos, donde están esos demonios. También nos correlaciona con Apocalipsis 17:8. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 17:8. Nos habla de la bestia. Y la bestia, la palabra bestia, cuando hace referencia aquí a la palabra bestia, es deserión o terión, ¿sí? Es la palabra bestia. Pero la palabra bestia también significa víbora o serpiente, ¿sí? Es el Strong para el griego 2342 y dice: animal peligroso, bestia, fiera o víbora, ¿sí? También nos habla de serió o será, que es el Strong 2339, que significa salvaje, caza, cacería, destrucción o trampa. Entonces, eso es lo que hace referencia a esta bestia, que es una trampa, que es una especie de serpiente, una especie de víbora, y a las bestias las llaman bestias justamente porque son los que no tienen amor por su alma, los que no tienen piedad, son las bestias. O sea, todos aquellos hombres que no tienen piedad de sí mismos, o sea, que no tienen compasión de su propia alma, sino que van camino a la destrucción. Esos son los impíos, los famosos impíos son como bestias. Por eso cuando Nabucodonosor, en su orgullo, se quiere erguir él como el creador de todo el imperio, el que obraba por sí mismo, que no necesitaba al Padre para nada, pues en ese momento es cuando el Padre quita de él todas las conciencias, toda su conciencia de ser humano, y termina siendo como una bestia comiendo la hierba en el campo. Dice que hasta incluso le salieron garras y plumas, ¿no? Entonces a eso se refiere con bestias, son hombres, ¿no? Y aquí lo dice la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Este es el misterio del que habla el ángel, ¿no? En el versículo 7 nos habla de este misterio. Dice: el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, cuando habla de esta bestia, está hablando de hombres sin conciencia, y está hablando de un sistema de la bestia, un sistema que está hecho por hombres, un gobernante o gobernantes, como era ese emperador, ese rey de ese imperio que era toda Babilonia. Él terminó siendo como una bestia. Entonces, de la misma forma, nos está hablando aquí, hace esa referencia a esa bestia que era, que no es, pero ha de subir del abismo. O sea, viene de la oscuridad, viene de la muerte, viene del mal absoluto, porque ha de subir del abismo, no de nada bueno, ¿sí? Pero el consuelo que tenemos es que esa bestia, ese ser malvado, esa institución, ese sistema que es del abismo, que es de demonios, que es un sistema demoníaco, que es un sistema
completamente malvado y de muerte, lo bueno es que ha de ir a perdición. O sea que así como ha de subir del abismo, así como abren el pozo del abismo y sale de ahí, de ese pozo, salen estas bestias, salen estos demonios, igual así sabemos que va a ir a perdición. Pero los moradores de la tierra, ¿quiénes? Los que los nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, o sea, aquellos que no están incluidos en el pueblo del Padre Eterno, aquellos que no quieren, que se niegan a escuchar la palabra, que se niegan a ser nacidos de nuevo, son aquellos los que van a ir a perdición. Se maravillan viendo a esta bestia que era, no es, aunque es. Entonces, después vamos a hablar en más extensión de este tema de la bestia porque tiene mucho entendimiento. Pero primero vamos a mirar 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 11, y hablo un poquito antes, dice, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Sabemos que ese que es quitado del medio, el que ahora lo impide, es ese espíritu del Padre Eterno que está mediando entre nosotros y los hombres, el espíritu de verdad, el espíritu consolador. Entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia y señales, ¿sí? Y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, no solamente somos salvos por recibir el Espíritu, sino este Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Y esa verdad debemos abrazarla, debemos aceptarla, debemos hacerla en nuestra vida factible, práctica, de una forma manifiesta en nuestra vida, en nuestras actitudes, en lo que hacemos, en cómo vivimos. Entonces, aquellos que no tienen amor por la verdad es porque eligen la mentira, porque prefieren vivir en el engaño del mundo, porque prefieren vivir con la idea de que una pastillita los va a salvar, de que un politicucho de turno los va a salvar, de que cualquier cosa que el mundo les ponga delante va a ser mejor que confiar en la verdad del Padre, que confiar en la palabra de verdad y por tanto que confiar en el Mesías. Eso es por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque la verdad no solamente debemos aceptarla y asumirla y proclamarla, sino también amarla en el sentido de llevarla a nuestra vida en todo lo que podamos, en lo más que podamos. Por tanto, pues, les envía Elohim, o Dios, aquí en la Reina Valera dice Dios, por tanto, pues, les envía Elohim operación de error, de equivocación, de pecado, de transgresión, operación de error para que crean a la mentira. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no han entendido quién es verdaderamente Yeshua? ¿Qué pasa con aquellos que siguen cumpliendo con el domingo, con los rituales, con las cosas que les imponen los hombres y las costumbres de hombres y siguen confiando en hombres? Pues les envía a esas personas que han recibido la verdad y la han negado, o sea, que han recibido Yeshua en sus corazones, pero lo han negado porque no lo han buscado, porque no han investigado, porque no han leído la Escritura, porque creen ciegamente por lo que les dicen los sacerdotes, los curas, los ministros, el pastor, el que sea, el diácono, el que se ponga ahí delante, le creen
porque baja de un buen coche, porque tiene una buena chaqueta, porque yo qué sé por qué, porque creen en el mundo, porque miran las apariencias, porque creen en las titulaciones que están pegadas en una pared, en lugar de escuchar la palabra de verdad, en lugar de hacer su propio estudio, de su propia investigación, de investigar, de buscar, de ser guiados por el Espíritu Santo de verdad, de recibir la unción verdaderamente. Porque al compartir la palabra nos ungimos y nos edificamos en el corazón unos a otros. Entonces estamos haciendo un camino que es un camino en el cual todos nos apoyamos unos a otros, todos nos ayudamos, todos nos nutrimos, todos contribuimos a mejorar. Diferente cuando estás en una institución que solamente está buscando el enriquecimiento, ¿no? El enriquecimiento del mundo, para el mundo. Entonces, les envía esa operación de error para que crean en esas mentiras, crean más en esas mentiras. La gente, cuando empezó todo el escándalo de la religión católica y sabemos todos los casos de P12 y tal, con los pequeñitos, sabemos que hubo muchas aberraciones, sabemos que eran líderes, que eran personas que estaban en lugares de liderazgo cometiendo barbaridades, abominaciones, atrocidades. Si tú has estudiado la Escritura, si tú has leído Proverbios, si tú has leído Eclesiastés, sabes que un líder está mostrando el resto para abajo del cuerpo. Si tú sigues una cabeza, estás siguiendo también todo un sistema. Entonces, si tú estás a favor de una persona que hace esas barbaridades, estás apoyando ese sistema con tu silencio y con tu manera de seguir ese sistema, de callar, de continuar y seguir creyendo en la mentira, seguir creyendo y seguir entrando en el error de este mundo. Y lamentablemente, tristemente, muchos han creído en ese falso ídolo de Yeshua, muchos han en Jesús el Cristo, muchos han creído en el domingo, muchos siguen creyendo en la Navidad, muchos siguen creyendo en todas esas doctrinas paganas, caldeas, sumerias, que vienen de esa Babilonia, que han sido heredadas por el Imperio Romano y que han sido transmitidas a través de ese sistema que te aleja de la palabra, que te aleja de la responsabilidad de generar en tu vida ese trabajo en el estudio, en la aplicación de la palabra, en la santificación, en ser apartados del mundo, no en parecernos cada vez más a lo que ellos, en lo que ellos están, porque ellos también venden ese sistema porque quieren seguir perteneciendo y formando parte con el mundo, quieren seguir recibiendo ayudas, quieren seguir recibiendo dinero de distintos gobiernos, siguen recaudando y siguen enriqueciéndose, pero eso no es lo que nos habla la palabra, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento con Yeshua, en ningún momento. Entonces, nos envía esa operación de error para que crean a la mentira, y cada vez van a creer más a la mentira, cada vez se van a caer más en el engaño y en la mentira de este mundo. La gente cada vez más, hay muchos, gracias al Padre Eterno, que están despertando, que están entendiendo, cada vez somos más los que estamos saliendo de estos sistemas y nos estamos apercibiendo y nos estamos haciendo cargo y responsabilizando de nuestra vida, tanto la física como la espiritual, y empezando por la espiritual, que es la más importante, porque es la base para que todo en tu vida sea bendición, teniendo una buena salud espiritual, teniendo a Cristo en tu corazón y obrando conforme a su palabra, que es la palabra del Padre. Él es la palabra del Padre hecha carne. O sea, no puedes separar la palabra de Cristo, no puedes separar la Torá
de Yeshua, es imposible, son lo mismo. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Elohim nos haya escogido desde el principio para salvación, para la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Entonces aquí está diciendo tres cosas fundamentales. El Padre Eterno nos escogió desde el principio. Segundo, para salvación, somos escogidos. Segundo, la santificación nos está hablando de ser apartados, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos aconseja y nos lleva a toda la verdad. Y la fe, que es la confianza, es la certeza de la verdad. O sea, es algo que vamos comprobando y comprobando y comprobando día a día. La fe no es ciega, la fe no es sin motivo, la fe no es porque sí, la fe no es porque yo te digo tienes que tener fe, no. La fe es la certeza de la comprobación constante del efecto que tiene la verdad en tu vida, del efecto de ser cada vez más en la verdad y cada vez más verdadero, por supuesto. A lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, que aquí Saulo lo dice muy bien. Esto es lo que consuela los corazones y eso es lo que confirma la palabra, no solo en palabra, sino también en obra en nuestra vida. Bueno, y continuamos entonces con el capítulo por donde íbamos en Apocalipsis. Y habíamos dicho entonces que esto oscurece, ¿no? Este pozo, dice, abrió el pozo del abismo y su humo, el humo de este pozo subió el humo del pozo como el humo de un gran horno. Y esto lo dice muchas veces en la Escritura. Este humo que les había dicho que es destrucción, este humo que sube del abismo, es la palabra, kapnas. Kapnas nos habla justamente, ¿en dónde nos habla del humo del abismo? Nos habla mucho. Dice, el humo en mi furor, fuego que arde todo, el humo de su tormento sube. En Génesis, en Apocalipsis 14:11, el humo de su tormento sube, el templo se llenó de humo por la gracia, el humo se subió como un incendio y lloraban porque veían ese humo de Babilonia que sube. Entonces, ¿qué representa el humo? El humo, vapor, polvo. En la palabra hebrea es asham. Asham es el Strong 6227 en hebreo, humo, y significa humo, vapor, polvo, ira, humear, que humea, echar humo. Por eso cuando decimos que estamos echando humo, que estamos muy enfadados, ¿no? El echar humo representa eso, representa la ira, la indignación del Padre, ¿sí? Y abrió el pozo del abismo y subió un humo del pozo del abismo, esa indignación. Dice, humo de la ciudad subía al cielo, Josías 8:20. Salmos 18:8 dice, el humo subía de su nariz y de su boca. Génesis 19:28, como el humo de un horno. Éxodo 19:18, como el humo de un horno, todo el tiempo como el humo de un horno. En el Antiguo Testamento lo nombra mucho como el humo de un horno. Entonces, este humo tiene relación directa con la ira, con el enfado, con la indignación del Padre. Vamos a Génesis 19:28, que creo que ya lo nombré. Sí,
creo que ya lo nombré, 19:28 ya lo nombré, Éxodo 19:18 también. Bueno, vamos a Joel 2, del 2 al 10. Aquí ya nos habla, en Joel, ya nos habla de las langostas. Entonces, vamos a... una cosa, dice, oscurecióse el sol y el aire por el humo. Dice, este humo oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, entendemos que este humo es ese enfado, esa ira, esas maldiciones, esos juicios, ¿no? Porque cuando sube el humo es porque ya algo ha sido quemado, ¿no? Por el juicio. Se oscureció el sol y el aire. Entonces, el sol siempre representa la conciencia y el aire siempre representa la mente. Los pensamientos están en este elemento. Ese elemento del aire representa las potestades, la mente. Entonces, oscurece las conciencias y las mentes, ¿sí? Eso significa que se oscureció el sol y el aire, ¿sí? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más podemos decir de eso? Y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Entonces, hay un oscurecimiento de la conciencia y de las mentes. En ese oscurecimiento de las conciencias, por la misma ira del Padre, por la misma, el humo es esos juicios dictados, ¿no? Que ya suben como un humo, que está echando humo. Entonces, ¿qué genera ese humo? Langostas sobre la tierra. Entonces, cuando habla de langostas sobre la tierra, humo, langostas sobre la tierra, siempre decimos que alegóricamente es todo Apocalipsis, es alegorías, todo Apocalipsis son metafóricas, son todos pistas, ¿no? Entonces sabemos que la tierra siempre representa a los hombres, ¿sí? Que ya lo hemos estudiado, ya lo hemos buscado en los capítulos, en los versículos que hablan de la tierra como hombres. Entonces la tierra, cuando nos habla de la tierra, siempre está hablando de hombres. Entonces cuando dice del humo salieron langostas sobre la tierra, nos está diciendo que en esas mentes, en esas conciencias, salieron de ese mismo entenebrecimiento, de ese apartarse, de esa oscuridad, de la ira del Padre, los juicios del Padre, salen demonios. Las langostas representan los demonios. Entonces vamos a mirar este versículo que habla aquí, segunda de Joel. Yo tengo un estudio completo de Joel, después se los voy a buscar y se los pongo en el WhatsApp. Tengo un estudio de Joel donde explico parte por parte lo que son las langostas y todo Joel completo. Ahora lo vamos a hacer muy por arriba para poder ir avanzando en el estudio del capítulo de Apocalipsis, pero es importante que vayan complementando con los otros textos donde se explica, ¿no? Que cada elemento es por un profeta y es por una explicación de un profeta que ya lo ha dicho y que ya lo ha explicado, ¿no? Entonces vamos a leer segunda de Joel, del 2 al 10, o pueden leer el 2 y el 10. Dice el capítulo 2 de Joel, Joel significa Él es Elohim. Él es Elohim, dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán.
Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Entonces, imagínense esto, está hablando de espíritus, de cosas que son terribles de entender y de escuchar, si tú las miras desde el punto de vista físico, pero que son en muchos casos invisibles a las personas, ¿no? Dice, delante de él temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en su camino y no torcerán sus sendas, ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones, ¿sí? Entonces los juicios que caen sobre las personas que no están apercibidas, que no están entendiendo, que no están en el crecimiento, que no están en el espíritu, que están solo en la carne, les llegan los juicios, les llegan la muerte, les llegan los demonios de los que está hablando aquí Joel, como un ladrón en la noche, o sea, con terror, con miedo y sin que te lo esperes. No están esperando, les llega cuando les llega. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahweh dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Yahweh y muy terrible, y quién lo podrá sufrir. O sea que es el día de Yahweh, es el día de la ira, es el día en el que los juicios son dictados, son dados y llegan a manera de ladrones, sin que aquellas personas impías, aquellas personas que no tienen piedad de sus almas, que no han tenido amor por la verdad, se sorprenderán, obviamente se sorprenderán, porque ellos creen que cada día será mejor que el anterior y el que viene muchísimo mejor todavía. Entonces, ¿por dónde íbamos? El 3, el humo salieron langostas sobre la tierra y les dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra, ¿sí? Los escorpiones de la tierra sabemos que es la representación de los insectos, siempre representan a seres demoníacos, ¿sí? Esto lo podemos ver también en Éxodo 10, del 12 al 15. Entiendan también que estas son plagas espirituales. O sea, así como en Egipto las plagas fueron literales, fueron plagas físicas, aquí las plagas caen en el mundo espiritual. O sea que también las guerras y todo lo que es muerte también empieza por el mundo espiritual. Después finalmente se manifestará todo y todo será manifiesto en el día de la ira del Padre Eterno. Pero todo comienza terriblemente en el espíritu. Y las batallas y las luchas que tenemos más grandes son en el mundo espiritual. Entonces, no todo es espiritual, por supuesto que no. Hay muchas cosas que se manifiestan, esas plagas, esos demonios se manifiestan en enfermedades, se manifiestan en muerte, se manifiestan en peleas, se manifiestan en cosas en el mundo. Por supuesto que somos afectados de toda esa distorsión, de toda esa maldad que baja al mundo y de todo ese entenebrecimiento de la conciencia, porque lo estamos viviendo, lo estamos viendo y somos afectados en esa falta de conciencia cada vez mayor, en esa falta de amor por los hermanos cada vez mayor, en ese querer
sangres, el hablar sangres, el estar todo el tiempo en calumnias y en sangres. Las sangres también son eso, porque matamos con la palabra, porque Yeshua es la palabra creadora, es la palabra que crea y que hace todo el bien, pero el ser humano la utiliza para muerte, esa misma palabra. Terrible entenderlo, ¿no? Porque entiendes que también tienes mayor responsabilidad en tus palabras. Éxodo capítulo 10, les dije, versículo del 12 al 15. Entonces Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahweh trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y a la mañana el viento oriental trajo la langosta. Entonces, aquí es algo muy importante que entendamos. Estas langostas, estos demonios, estos seres que son plagas, que son juicios dictaminados del Padre Eterno, de eso vamos entendiendo cada vez más cosas. Estos seres también son como nubes, porque las langostas piensan, así como nosotros seremos como un vapor, seremos como nubes cuando subamos al cielo a esperar a Yeshua. El mal también genera el humo, a diferencia del incienso, que es el contraste, digamos, la antítesis del humo es el incienso, son las oraciones de los santos. La antítesis del incienso, que son las oraciones de los santos, es el humo. Entonces son las maldiciones, por eso generan langostas, esas maldiciones, esas cosas esas malos dichos, malas palabras, y esas injurias, las calumnias, las sangres que hacemos con la boca generan demonios. Entonces esas langostas que comen y destruyen tu vida es terrible, porque destruyen tu vida, te maldices a ti mismo al maldecir a los demás, al hablar mal de los demás, te maldices a ti mismo, maldices tu vida, maldices lo que tú puedes producir en el mundo, lo que manifiestas del Padre Eterno. Por eso hay que bendecir, y si no puedes decir nada bueno, no digas nada, quédate en silencio, porque así como el Padre cuando ve el mal que viene, cuando ve los juicios que viene, ¿qué hizo? Se queda en silencio. Eso es lo que hace el Padre Eterno, se queda en silencio. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Cuando vemos el mal que se está manifestando, cuando vemos las sangres en las palabras y en la boca de otros, nosotros en silencio. En silencio no solamente de la boca, sino de la mente y del corazón. Que no nos perturbe, Y no debemos escuchar tampoco sangres de nadie, contra nadie, ¿sí? Esas cosas solo te traen maldición, solo te traen oscuridad, y esos son los humos, son demonios, son maldiciones, son palabras dichas de aquellos que han tenido ese entenebrecimiento en el corazón, en la mente y por supuesto en el espíritu, en la conciencia, y por tanto no tienen amor por la verdad, no pueden entender, son esas personas que no tienen ojos para ver ni oídos para oír, o sea, que han sido velados sus conciencias, que tienen esos velos que les impiden ver. ¿Sí? Entonces, dice, continúo. Muy importante lo que estamos diciendo, muy importante. Este entendimiento es muy importante. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Elohim, a la señal de Dios, en sus frentes. Entonces, ¿qué es tener la señal de Dios en tu frente?
no solamente que hayas recibido el Espíritu Santo, sino que hayas recibido el Espíritu Santo, que hayas sido ungido con la salvación y que lo tengas en el pensamiento. Eso es, todo el tiempo, en tu pensamiento, que no salga de aquí en ningún momento. Estar todo el tiempo en pensamiento, estar todo el tiempo en, tengo que, este domingo empieza la primera semana del Omer, y el domingo que viene la segunda semana, y tengo que contar el Omer, y ahora estoy en tal día del Omer, y vamos a mirar las semanas, porque qué es lo que he hecho esta semana, y cómo estoy trabajando para el Padre, y cómo estoy haciendo para mí, y adentro mío, y cómo lo llevo, eso fue panes sin levadura. Y ahora cada semana repetirlo 7 veces. 7. 49 días más 1, que es el 50. El 50 es la puerta que nos abre, la puerta Nun, que nos abre la letra 50, nos abre esa puerta al Espíritu Santo, a la unción, al ungimiento, a la completitud del Espíritu, como los apóstoles en Pentecostés recibimos esa unción en esa puerta 50, porque hemos hecho ese camino de 49 más 1 días en los cuales hemos sido educados, hemos sido entendidos, hemos sido apercibidos, aprendemos, confiamos, entendemos, porque hay cosas que solo con estudiarlas, solo con leerlas no es suficiente. Hay muchas cosas que debemos experimentarlas en nosotros mismos, debemos vivirlas, debemos compartirlas con otros, que solamente con decirlas no valen de nada, que hay que hacerlas para que sean vivas en nuestra vida, para que sean experiencia viva y para que transformen este templo, para que transformen este cuerpo, este tabernáculo, para que sea cada vez más purificado. Y sí, si hay alguna mancha, siempre estamos ahí en esa purificación, en esa limpieza, en ese acercamiento, pero ya no desde el error, ya no desde la transgresión, sino desde la santificación, desde el ser apartados, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué dice? Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Bueno, esto siempre lo hablamos y lo hemos estudiado durante todo el transcurso de Apocalipsis. ¿Qué es el verde? ¿Qué es el cloros? Los árboles, la hierba verde. Los árboles son los justos, la hierba verde son aquellos que están empezando, ¿no?, en la palabra. Y todo lo verde, todo lo que está vivo, todo lo que vive, todo lo que está en el corazón, todo lo que sale del corazón, todo lo que sale de ese centro de la unción del Padre Eterno, todo lo que une el cielo y la tierra es verde, ¿sí? Entonces nosotros somos esos que une el cielo y la tierra si estamos vivos, para vida, si hemos nacido de nuevo en el Espíritu, somos verdes, somos esa unión, somos ese amor en Yeshua, somos ese amor en el Padre Eterno, ¿sí? Amor de hermanos, ¿sí? Todo eso simboliza el verde. Ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Elohim en sus frentes. Vamos a mirar Jeremías 23:34, a ver si tengo aquí la Biblia online, más fácil. Tengo la Reina Valera, vamos más rápido. Jeremías, bueno, vamos más rápido supuestamente. Jeremías 23, aquí, soy bastante, 23:34, vamos allá. 23:34, 34. Y el profeta y el sacerdote o el pueblo que dijere, carga de Yahweh, yo enviaré castigo sobre tal hombre. Y aquí, madre mía. Los falsos profetas, claro, claro, claro. Los que no tienen la unción del Padre en sus frentes. Qué bueno. Yo es que a veces se me olvidan las correlaciones que pongo, ¿no? Pero es que esto es fantástico.
Dice, ¿no es mi palabra como el fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, he aquí, yo contra los profetas, dice Yahweh, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Yahweh, y contáronlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, que te endulzan la oreja. Yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿qué es la carga de Yahweh?, les dirás, ¿qué carga? Os dejaré, ha dicho Yahweh, el profeta, el sacerdote o el pueblo que dijere, carga de Yahweh, yo enviaré castigo sobre el tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Yahweh y qué habló Yahweh? Y nunca más os vendrá a la memoria decir carga de Yahweh, porque la palabra de cada uno les será por carga, pues pervertisteis las palabras del Elohim viviente, de Yahweh de los ejércitos, Elohim nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Yahweh? ¿Y qué habló Yahweh? Mas si dijereis, carga de Yahweh, por eso Yahweh dice así, porque dijisteis esta palabra, carga de Yahweh, habiendo enviado a deciros, no digáis carga de Yahweh. Por tanto, de aquí, que yo os echaré en olvido y os arrancaré de mi presencia y a la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Entonces, ¿qué entendimiento, qué espíritu, qué despertar, qué puedes tener de los sistemas de hombres, de los sistemas del mundo, de los que te ponen cargas que no te corresponden, de los que te dicen cosas que no están en la Escritura, de los que mienten, de los que se ponen a sí mismos delante? Ninguna bendición, ninguna revelación, ningún entendimiento, ninguna profecía son falsos y van a eterna confusión que nunca borrará el olvido. Eso es lo que está diciendo. Ya está, o sea, es que estas palabras son perfectas. ¿Qué les puedo decir a esto? No, muy poca cosa para agregar. Y dice, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Entonces, a los líderes, a todos estos que están perdidos, pobrecitos míos, y que no entienden y que viven en confusión y traen confusión y llevan a millones de almas a confusión. El Padre Eterno hasta de ellos tiene misericordia y dice, no los maten, atorméntenlos por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces ese escorpión que les pincha, ese aguijón que les pincha todo el tiempo, eso que los termina matando, sus falsas profecías, sus falsos sueños, sus falsas lisonjas, esos pastores de la prosperidad, esas cosas que se inventan, que yo he canalizado, que yo tengo la unción de no sé qué, de no sé cuánto, que a mí yo recibí la luz de no sé dónde, en el pico de no sé cuántos. Nadie viene al Padre si no es por Yeshua. Y nadie viene a la palabra y da palabra si no es por el Padre. El Padre es el que reparte, no somos nosotros. Ya les aseguro yo, por experiencia propia,
que solamente cuando el Padre quiere y de la manera que Él quiere, y a veces uno es un poco como Jonás, que no quiere, y no quiere, y te cuesta, y no quieres, y el Padre te empuja a ello. Es lo que toca. No es fácil, y pero es una tarea hermosa, dura, que es como dice Daniel, te endulza la boca, pero te amarga en el vientre, porque te das cuenta de lo difícil que es y de lo duro que es. Porque no es algo que tú te puedas quitar en un momento del día, no es algo que tú puedas decir, bueno, hoy descanso, esta tarde me pongo a jugar a los videojuegos. No puedes hacer eso, no es algo que puedas desconectar. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen. Vale. El 5 es justamente repetido el 5 meses, como el quinto ángel está hablando del 5, el quinto sello, está hablando de todos los 5 de las cuales habla el Padre Eterno, y está hablando justamente de ese espíritu, de ese quinto espíritu que también juzga sobre todas las naciones, ¿no? Esa quinta fiesta que es después de Pentecostés, cuando recibimos esa fiesta de la expiación, cuando nos estamos preparando para esa expiación, y entonces sabemos que es una trompeta de llamado, de juicio, y ya caen esos juicios primerísimamente sobre todos aquellos que hablan la palabra, que se dicen profetas, que se dicen sacerdotes, que se dicen a sí mismos, porque son sabios a su propia imagen, a su propia idea, pero no frente al Padre Eterno. Y en aquellos días, dice, buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Terrible. Esto nos lleva a Job 3:21. Vamos allí, vamos a Job 3:21 para entender un poco más este versículo. Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué el hombre que no sabe por dónde vaya y al cual Elohim ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y hame acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni me estuve reposado. Vínome, no obstante, la turbación. Pues sí. Viene la turbación cuando ya aparentan estar en paz, pero no tienen paz. Buscarán la muerte esos hombres y no la hallarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos, dice. Jeremías 8:3. Vamos a Jeremías. Jeremías 8:3. Y escogérase la muerte antes que la vida por todo el resto que quedare de esta mala generación. En todos los lugares a donde los arrojé, yo a los que quedaren, dice Yahweh de los ejércitos. Tristemente, la gente, las personas, las almas, no entienden que están eligiendo la muerte al negar al Padre.
están eligiendo la muerte al negar a Yeshua, están eligiendo la muerte al negar la corrección de la palabra. Están eligiendo la muerte, porque se creen que porque hacen lo que se les da la gana y viven como se les da la gana, son libres, pero están en la esclavitud de este mundo. Entonces están en una trampa, son peces en una red con un anzuelo en la boca y afuera del agua. Están muertos, y tristemente no lo entienden, no lo ven. ¿Por qué? Porque no tienen la conciencia, porque están entenebrecidas sus mentes, porque están entenebrecidas sus conciencias. Y por eso, al no entender, buscan más la muerte todavía. Es así, terrible. 6:16, Apocalipsis 6:16, y pasamos al siguiente versículo. Dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Claro, esto ya lo estudiamos en este capítulo. Caed sobre nosotros, porque están aterrados. El temor de ¿qué? De perder lo que tienen, de perder, van a las cuevas, se esconden en las cuevas, hacen búnkers. Viven asustados, viven con miedo a perder lo que tienen, porque todo lo que tienen es en este mundo. Todo lo que tienen es en el cuerpo, todo lo que tienen es en el físico, y en lo espiritual no han hecho nada, y no tienen nada, son indigentes en el espíritu. Están muertos, ni siquiera indigentes, están muertos, ya han pasado de ser famélicos, de tener hambre en el espíritu, a están muertos completamente en el espíritu. Y es terrible, es terrible. Y hay pecados capitales, por supuesto, cuando tú llevas a muchas almas a la ignorancia y alguien viene y te apercibe, aunque lo hagas en la ignorancia, aunque lo hagas sin saber que estás llevando almas al alejarse del Padre Eterno y a caer en la muerte espiritual. Aunque lo hagas en ignorancia y no sepas lo que estás haciendo, el castigo es un juicio capital, es la muerte espiritual, es la muerte de tu espíritu, instantánea, terrible, terrible. Pero bueno, es que es lo que hace que el Padre sea un juez justo, es lo que hace que haya justicia. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro y sus caras como caras de hombres. Y esto lo quiero hacer en relación con algo muy importante. Y es que las regiones romanas que servían al papado tenían ese distintivo, ¿no? De que eran tenían esa forma en la vestimenta, como con un pelo, como con como de mujeres, tenían un aspecto como rojos, todos de rojo. El color de la langosta es muy parecido al color rojo cuando está en su etapa de adultez. Pensemos que la langosta tiene 4 etapas, ¿sí? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta en sí. Entonces esas 4 etapas representan justamente esos 4 tipos de ese poder, de esas legiones romanas, esos 4 tipos de jerarquías romanas que tenían dentro. Vamos a mirar Lucas 10:19. Creo que aquí lo tengo apuntado. Te he dado poder para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, ¿sí? Entonces,
Esos son estas langostas, son esas serpientes, esos escorpiones, esos demonios, ¿no? Dice, en aquel tiempo los hombres buscarán morir y la muerte huirá de ellos. Esta es la época de los cruzados, de los templarios. El comienzo del satanismo como humanismo, comienza como el humanismo. Yo les invito a que lean y a que busquen la palabra humanismo en Google y les explica cómo es la base ideológica del satanismo. Esa es la base ideológica del satanismo. Las sociedades secretas, los masones, Illuminati, todas estas, es antes de la Reforma y durante la Reforma. Estos templarios generan guerras por los secretos del templo de Salomón. Sabemos que Salomón, hay un libro que hizo La clavícula de Salomón, en la cual él ata y ordena a demonios. Incluso él tenía un anillo con la estrella esta de 6 puntas, de ahí sabemos que esta estrella de 6 puntas es una estrella, es un sigilo satánico, ¿vale? Es un sigilo del nombre, porque los demonios, así como los ángeles, no sé si lo saben, tienen sigilos, tienen sellos angélicos, en los cuales se representan los nombres de los distintos ángeles como de los distintos demonios. Entonces, ese sigilo representa al dios Renfán, o también en algunas culturas se representa como Moloch, ¿no? Como el dios sumerio Moloch. ¿Sí? Los templarios entonces generaron guerras por estos secretos y fueron estos juicios, estas persecuciones, en las cuales comenzaron estas sociedades secretas, se empezaron a armar estas instituciones basadas desde ese oscurecimiento en las conciencias, ese entenebrecimiento de las mentes, ¿sí? Para confusión, por supuesto. Y sigo. Y se les fue dado que no matasen, eso ya lo leí, y en aquellos días buscarán los hombres, y al parecer de las langostas eran semejantes a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejante al oro, y sus caras eran como caras de hombres, ¿sí? Esto que está en Apocalipsis 9:7. A ver, vamos a mirar. Claro, es toda la etapa del teosofismo, cuando empiezan todos estos falsos profetas, empieza todo este oscurantismo de la Edad Media con Ellen White, con toda esta gente, Francisco de Rivera, con el futurismo, Luis Alcázar con el preterismo, los jesuitas, todas estas órdenes, ¿sí?, que buscaban el control y el sometimiento de las almas. Humo que sale del abismo, es todo esto, la masonería, para degradar a Yeshua, el espiritismo, donde no hay muerte, donde tú eres Dios, no necesitas a Dios y tú eres Dios. ¿Sí? Toda esta New Age que vivimos ahora viene de aquí. La teosofía de Elena Blavatsky, ¿sí? Todos estos satánicos, ¿no? Bueno, muchas denominaciones, el ecumenismo romano, la nueva era, el yoga, las ideologías orientales, todas las mezclas, ¿sí? La forma es destruir a los creyentes en la confusión, o con la confusión, o a través de esas confusiones. Y de esa forma se contamina toda la palabra es contaminada con estas falsas ideologías, con estas doctrinas de demonios, ¿sí? El aspecto de las langostas era semejante a caballos. El caballo representa la fortaleza, la victoria, siempre lo hemos dicho que solamente los reyes podían tener caballos o las personas de autoridad. Las coronas de oro simbolizan a este papado que tenía triple coronas de oro.
Las caras humanas son los distintos hombres, los distintos representantes demoníacos de estas instituciones. Los cabellos de mujer, que son Roma, Babilonia, representan a la ramera. Los dientes de leones es Babilonia, representan al león. El león alado es la representación de Babilonia. Corazas de hierro, esto es Roma, el último estadio, el final de la estatua de Nabucodonosor. El ruido de las alas como carros, como caballos para la batalla. Entonces son estos escorpiones, estas colas, que son estos falsos profetas, estos poseídos por canalizadores, por todas estas cosas, esta gente que decía que tenía inspiración divina, ¿no? Con espíritus de demonios, que tendrán la capacidad, y tienen la capacidad, de matar espiritualmente. Tienen por rey al ángel del abismo, ¿sí? Esto ya está al final casi del capítulo. Entonces dice, y tenían cabellos como cabellos de mujeres y sus dientes eran como dientes de leones. Eso es lo que representan estos cabellos de mujeres, estos dientes de leones. Caballos aparejados para la batalla, ¿sí? Vamos a leer Daniel 7:8. Daniel 7:8. Y dice, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno había ojos como ojos de hombres, y una boca que hablaba grandezas. Entonces, es esa boca que habla grandezas, es ese liderazgo, es ese papado que comienza a surgir. ¿Y cómo comienza a surgir? Como ropas de mujeres, como ropas de langostas, de demonios, todos vestidos de rojo, ¿sí? Las langostas que visten de rojo, por eso la relación con las langostas. Y sé que tenían cabellos como cabellos de mujeres, ¿sí? La guardia del papado tiene, también los romanos, que imitan a los romanos, tienen ese fleco en los cascos llenos de pelo, que son como cascos con pelo de mujer, ¿no? Y los dientes como dientes de leones. El león representa justamente la Babilonia. Vamos a leer, creo que ya lo leímos, Joel 2:4, y ahora Nahum 3:17. Vamos a Nahum, el profeta Nahum del Antiguo Testamento 3:17. Y leemos, dice, tus príncipes serán como langostas, ¿ves? Aquí lo dice que esas langostas representan justamente demonios, principados, personas como bestias impías, ¿no? Y tus grandes como langostas, de langostas que se sientan envallados en día de frío, salido el sol se mudan y no se conoce el lugar donde estuvieron. Pues esas son las famosas langostas, no son otra cosa que principados demoníacos, seres de oscuridad y de maldad, en cuerpos de hombres. Es que claro, son personas que ya no tienen el espíritu de Yahweh, que no lo van a tener nunca ya. Bueno, no sé, ya, si ya no han vivido, ya no van a vivir. Entonces, son poseídos en estos tiempos del oscurantismo, son poseídos por estos espíritus de demonios. ¿Sí? Hasta el día de hoy siguen habiendo estos líderes con estos espíritus de demonios, que tienen esa ideología del hermetismo, de Equivalión, de los 7 principios espirituales, del secreto, de todos estos guiños al gnosticismo, a la masonería y a la mezcla y a que cada vez está peor.
Joel, les dije, Joel 1:6. Porque gente subió a mi tierra, fuerte, sin número, sus dientes, dientes de león, sus muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, la vid y la higuera. La vid son de los que descienden desde Noé y la higuera son del pueblo de Israel. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como moza vestida de saco por el marido de tu juventud. Pereció el presente y la libación de la casa de Yahweh. Los sacerdotes ministros de Yahweh hicieron luto. El campo fue destruida, enlutóse la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, perdióse el aceite. Confundíos, labradores, aullad, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Y aquí está haciendo referencia a qué. La mies del campo, los labradores son los ángeles, el viñedo y el trigo, está haciendo representación del trigo y la cebada, de esos fieles que están empezando la cebada y los que ya tienen la madurez espiritual, que tienen fruto, son el trigo. Pues ahí lo está diciendo muy claramente cómo es esa gente que sube de la tierra y que destruye todo eso con dientes de león, sus muelas, muelas de león. Está hablando de esos. A los que destruyen al creyente, a los que destruyen al fiel, aún a los escogidos. Terrible. Bueno, y el capítulo 9, el versículo 9 dice, tenían corazas como corazas de hierro y el estruendo de sus alas como el ruido de carros con muchos caballos que corren a la batalla. Ese sonido, ¿no? Ese bramido, ¿no? De esas oscuridades, ¿no? Que vienen en legiones, en muchos. Aquí nos pone Joel 2:5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla, delante de él temerán los pueblos y pondrás en mustios todos los semblantes. Pues sí, porque son legiones de demonios. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones y tenían en sus colas aguijones y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Entonces aquí vuelve a decir el 5, la tercera vez que dice el 5, el quinto sello, la quinta trompeta y el 5 nos hace referencia también de cómo ser curados de todo esto, ¿no? Y también nos habla justamente de cómo el Padre obra en sus 5 y sus 5. Como esos 5 y esos 5 elevados al cielo, los 5 de arriba, los 5 de abajo, elevados al cielo, para bendición, cuando damos la palabra, estamos los 5 más los 5, y el centro es nuestra boca, estamos dando bendición, y como también cuando no damos oración, cuando no estamos en el Espíritu, esos 5 y esos 5 son para plagas, para maldición, ¿sí? Y tenían sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego es Apolión. Y aquí vamos a leer Job 26:6, 28:22 y 31:12. En Job nos habla justamente de quién es este ángel del abismo, este que abre el abismo, este que tienen como líder, ¿no? Como rey, tienen a su rey, han puesto un rey demoníaco, que es Abadón y Apolión, ¿sí? Vamos a leer entonces Job 26 primero, dije, 26:6.
El sepulcro es descubierto delante de él, y el infierno no tiene cobertura. Extiende el aquilón sobre vacío, y cuelga la tierra sobre nada. Es el sepulcro, es la muerte, ¿sí? Vamos entonces, 28-22, de Job también. El infierno y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Ese es el Abadón, ese es el Apolión. El infierno y la muerte. 31-12. Porque es fuego que devoraría hasta el sepulcro y desarraigaría toda mi hacienda. ¿Sí? Ese es el fuego, esa es el juicio, es la muerte, ¿no? La muerte final, la muerte total, la muerte del espíritu también. Vamos a Efesios 2:2. Porque la escritura explica la escritura. Efesios 2:2. ¿En qué en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces este príncipe, que es rey para todos estos del abismo, es el príncipe de la potestad del aire. Espíritu que ahora obra en quienes, en los hijos de desobediencia. Esto que hablamos, este humo que entenebrece las conciencias, que entenebrece también las mentes y que finalmente va a confusión, pero que también trae esos castigos, ¿no? Trae también eso que quieren morirse en el fondo, por dentro se quieren morir, pero no pueden morir, porque se van a morir solamente cuando el Padre lo determine así, no cuando ellos quieran. Entre los cuales estos hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces ese es el humo, es la ira. Me sale humo por la nariz, de la ira. Al Padre le sale humo por la ira, porque estamos juntando ira para el día de la ira por nuestra desobediencia. También como los demás éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Empero Elohim, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Yeshua. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. No por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la salvación. La salvación es por gracia, no por obras. ¿Y qué nos pide la salvación? Apartarnos del mundo, no formar parte con el mundo, cada día ser más santificados. Esos son los 4 pasos que los expliqué en la parashá del sábado pasado. El Shabbat pasado lo expliqué, los 4 pasos de la salvación. El primer ay es pasado. Ay, me faltó leer uno, segunda de Pedro 2:4, que es muy bonito. Que Pedro me gusta mucho. Segunda de Pedro 2:4. ¿Sí? ¿2:4? Lo digo bien. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas nada más, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, de impíos, y sí condenó por destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Elohim,
y libró al justo Lot, acosado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos, a los que tienen temor del Padre, a los que tienen temor del mandamiento, a los que tienen temor de Elohim. Esos son los píos, los justos, los que hacen justicia, los que hacen la ley. Y reservar a los injustos para ser atormentados, en el día del juicio. Principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Elohim, delante del Señor, Mas estos, porque el Señor es Yeshua, cuando nombra al Señor en el Nuevo Testamento es Yeshua, no es Elohim. Cuando nombra Elohim puede ser la unión del Padre con Yeshua o el mismo Elohim, el mismo Padre Eterno. Pero cuando dice Señor es Yeshua, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Adón. Nosotros somos sus siervos, Él nos ha comprado con precio de sangre. Mas estos diciendo mal de las cosas que no entienden como bestias brutas, ¿ves? Las personas como bestias, son como bestias brutas cuando no entienden las cosas, cuando no entienden lo espiritual, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. Teniendo los ojos llenos de adulterio, no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicia, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Eso es lo que no tenemos que permitir, amar el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, estos profetas, esta gente, estas personas que se dicen ser hermanos, que se dicen estar en Yeshua, pero que realmente no le conocen, realmente no cumplen el mandamiento, realmente no están en temor del Padre, realmente solamente están en su propio deleites, en sus propias suciedades, manchas, y se recrean en sus propios errores, se sienten orgullosos todavía, no se avergüenzan del mal. Este fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, o sea, el asno que llevaba Balaam, le habló en voz de hombre y refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne, en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando escuchamos a alguien hablar en una conversación en error, hablar mal, criticar, a ser orgulloso, enorgullecerse de su maldad, enorgullecerse de la maldad del mundo, reivindicarle el mal? Debemos redarguirlo, debemos decirle las cosas, debemos denunciarlo frente a él mismo y frente al Padre Eterno y decirle: no está bien esto que haces, no tienes que hablar de esta manera, no tienes que ser así, no tienes que dar, aunque moleste. Y si molesta, pues esa persona no te va a volver a hablar, por lo menos no vas a tener que volver a escuchar esas blasfemias. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, y otra vez se envuelven en ellas, son vencidos,
y sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les es acontecido lo del verdadero proverbio, dice: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Hala! El perro que vuelve al vómito, los hombres representados como un perro que vuelve al vómito y las mujeres como la puerca lavada que se revuelca en el cieno. Entonces ahí nos está diciendo justamente que no debemos estar en esas compañías, que debemos alejarnos de toda esa vana conversación. Toda esa vana conversación, las mujeres sobre todo, muchas veces. Los hombres son más prácticos en ese sentido, cortan, aunque también pecan. Y una cosa que quería compartirles, que he aprendido esta semana a los chicos, es justamente el hecho de no hacer juicio de tus hijos delante de otras personas. Uno puede entender que un hijo tenga defectos, es normal, somos seres humanos, todos nos equivocamos, pero esos juicios que uno tiene de los hijos le traen maldición. Entonces a los hijos hay que bendecirlos, y si tú no puedes decir una bendición de tu hijo, si tú no puedes hablar bien de tu hijo, porque por lo que sea, así tengas razón, así estés en lo correcto, y más ustedes que son cabeza de hogares, con más razón tienen que bendecir a sus hijos, y cuando tengan que redarguirlos, tengan que reprenderlos, tengan que decirles esto no está bien, hacerlo en privado con él, para que entienda que eso no está bien, pero no hablarlo en público, no hablarlo con personas que no formen parte del núcleo familiar. A nadie le tiene por qué importar si tu hijo tiene algún problema, algún defecto, alguna discapacidad, alguna carencia, porque nuestro camino espiritual bendice nuestra casa, pero nosotros debemos proteger esa bendición, callándonos la boca de las cosas negativas, porque al callarte la boca de lo negativo, estás dando la posibilidad en esa alma que haya una restitución. Y más cuando tus hijos ya tienen cierta edad y son adultos. Tú no puedes, no es lo mismo, no es tan fácil como una persona que tiene hijos en edad de crianza, que tú a un hijo en edad de crianza, tú sí lo puedes guiar, es tu obligación, es tu responsabilidad guiarlo en la palabra, enseñarle del Padre, enseñarle los mandamientos, bla, bla, bla. Pero un hijo que está en una situación ya de adultez, que como en mi caso que me pasa, que tengo una hija que es adulta, yo no puedo imponerle la fe que he recibido hace escasos 5 años, o 8 años, o 9 años. O sea, no puedo imponerle, pero sí puedo guiarla, puedo enseñarla, puedo educarla con amor, desde mi ejemplo, desde mis entendimientos, y orando mucho por ella. La oración tiene un poder increíble, y la bendición del Padre tiene un poder increíble transformador. Entonces ustedes tienen 2 herramientas muy poderosas, que son la cabeza de hogar, son el hombre, son la cabeza, y segundo, que tienen esa capacidad de orar, de conectar con el Padre desde lo más profundo de sus corazones, rasgar ese corazón, enternecer ese corazón delante del Padre, porque saben que Él es sabio y entendido de las almas que están en dolor, así como Lot, que lo dice aquí muy bien Pedro, me gusta mucho como lo dice cuando hace referencia a Lot, que dice Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. A veces somos como este Lot, y yo creo que Lot también se afligía por sus hijas,
porque sus hijas estaban contaminadas por haberse criado en esa Sodoma y en esa Gomorra. Y nosotros actualmente vivimos en una Sodoma y Gomorra espirituales. Entonces debemos entendernos de la misma manera y afligir nuestro corazón para orar, para mejorar. Y el Padre, de verdad, se los aseguro, por experiencia propia, obra milagros, verdaderos milagros en las conciencias, en los corazones, trae bendición, trae apertura mental, trae entendimiento. Es como si se abriera ese techo donde tú estás, bajo el Padre, se abriera ese techo y fuera esa casa realmente a todos tus hijos. Y ese techo, ese refugio que es el Padre Eterno, los cubriera también a ellos con sus alas. Y es precioso eso cuando lo vives y cuando lo entiendes y lo aplicas. Y bueno, eso es algo aparte, un comentario aparte, experiencia personal, que no tiene que ver con el estudio, pero que es importante. Creo que está dentro de este contrarrestar esa falsa profecía, contrarrestar todo eso negativo que vivimos del mundo, porque yo las eduqué en la escuela convencional, y en la escuela convencional tienes un montón de falsos profetas que enseñan un montón de cosas del mundo, de las cuales yo ahora me doy cuenta que no coinciden en nada con la Escritura y con cómo tú tienes que desenvolverte después en el mundo. Entonces, pues realmente para el Padre nada es imposible. Entonces debemos confiar. Y ese es el camino de fe que tenemos como creyentes, confiar. Y la confianza se genera en poner tu certeza, en poner todas tus convicciones, toda tu fe, todo lo que crees en que está hecho, en que es así. Y eso es un camino de crecimiento, va de menos a más. Y va en ese caminar, va en ese crecimiento. Y realmente cuando vas limpiando tu vida, tu mente y tu palabra, vas limpiando tu palabra, estos 5 y estos 5, la palabra, lo que está en el medio de la oración, de los 5 y los 5. Cuando tú limpias tu palabra, lo que dices tiene un efecto muchísimo más profundo y de mayor manifestación, porque el Padre quiere que así sea, quiere que realmente pongas esa confianza en Él. Entonces por eso se cumple, no porque tú tengas ningún poder, no nos equivoquemos, no tenemos ningún poder. Él quiere que tú confíes en Él y por eso cumple lo que tú dices, lo que tú pides, porque Él ve ese esfuerzo de tu parte de querer acercarte todo el tiempo, de querer sacrificarte para tener ese acercamiento, de ser ese corbán, ser ese sacrificio vivo que se acerca todo el tiempo y se sacrifica. ¿Qué sacrifica? El cuerpo. ¿Qué sacrifica? Las comodidades. ¿Qué sacrifica? Lo que sea. Lo que sea que te pone el Padre delante, lo sacrificas para acercarte a Él. Bueno, vamos a seguir porque si no, yo me enrollo muy fácil. Dice, el primer ay es pasado, he aquí, vienen 2 ayes más después de estas cosas. Entonces, acabamos de ver el primer ay. El primer ay, la quinta trompeta, es para estas naciones, no para los sellados. Apunte, importante, este primer ay es para las naciones, no para los sellados, ojo, son juicios ya, son juicios que caen sobre los que no tienen ese sello del Espíritu Santo, los que no tienen esa unción de Yeshua en sus vidas y, por supuesto, del cumplimiento de la palabra, de las fiestas del Eterno, de los Shabbat, no tienen esa unción. Dice, los que no hacen Teshuvá
los que, bueno, están, por supuesto, entregados a la tribulación. Y aquí nos habla justamente esta parte de todo lo que son estos cruzados. Esta es esa etapa de la historia, ¿no? Los cruzados, los caballeros de Malta que son los primeros en esa línea jerárquica de las familias de alto poder, y bueno, que también derivan en las órdenes jesuíticas. Sabemos que los jesuitas eran como una especie de ejército o una especie de policía interna, de asuntos internos dentro de la iglesia, y bueno, han hecho y han deshecho gobiernos, economías, políticas, son la gran ramera, han tratado hasta con las almas, con todo. Han estado metidos en todos los negocios que han existido para el mundo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Elohim. Ahora empiezan los 4, entonces primero eran los 5, ahora empiezan los 4. ¿Sí? Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, ¿sí? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para el día, la hora, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. ¿Sí? Esto está en Lucas 9:59 y Mateos 8:22. Lucas 9:59. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Elohim. Pues de eso se trata, ¿no? Esos muertos, son miles, millones de muertos, pero son muertos espirituales. Casi toda la gente que no tiene a Yeshua en su corazón está muerta en sus delitos y pecados. Entonces ahí están esos millones y millones de muertos. La tercera parte de los hombres, ¿sí? Están muertos. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. ¿Por qué muertos? Porque no se enteran de que no han sido nacidos de nuevo. Le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Mateo 8:22. Dice, y Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. También en Mateo lo dice. Cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando de muertos espiritualmente. Podemos estar vivos, o sea, estamos vivos en la carne físicamente, vos, Natalia, yo, estamos vivos físicamente, pero buscamos estar vivos, despiertos en el espíritu. Mientras que no busquemos de Dios, o si no lo tenemos a Dios, podemos estar vivos, pero espiritualmente estamos muertos. No sé si más o menos entendés, Carlos, y si no, Natalia te termina de dar la idea. Sí, bueno, es el nuevo nacimiento. Esto lo habla Yeshua, es un estudio aparte para aprender, pero básicamente estaba en la fuente junto con Nicodemo, y Nicodemo era un maestro, un doctor de la ley, y le pregunta, ¿y cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? Y le dice Yeshua, si no naces si no naces de agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y ese nacer en agua y en espíritu nos está hablando de recibir el Espíritu Santo y nacer de las aguas. Las aguas de vida son la Escritura. Toda la palabra, desde Génesis
hasta Apocalipsis. Esas son las aguas. Pero las aguas en tiempo de Yeshua es el Tanaj, o sea, es la Torá, los Nebim y los Ketubim. La palabra, la instrucción, que son los 5 libros de Moisés, más todos los profetas y todos los escritos y los salmos, ¿sí? Esa es la forma de nacer de nuevo en esta vida sin pasar por la muerte. Nacer de nuevo es nacer de la palabra y del Espíritu. Eso es lo que significa deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque los que no han nacido de la palabra están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos espiritualmente. ¿Sí? Espero que ahora se me haya entendido un poquito mejor. Entonces, dice, y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones, y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego de jacinto de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo cómo eran estos juicios. Cuando dice, y desata los 4 ángeles que estaban preparados, dice, para matar a esa tercera parte, ese ejército de 200 millones, esas corazas de fuego, ese juicio, habla justamente de Babilonia. Y ese enfrentamiento de Babilonia, cuando dice, de su boca salía fuego, humo y azufre, es cuando esas guerras terribles entre los pueblos árabes, ¿no? y los pueblos de esa parte de Irak y de toda esa zona del oriente. Dice, en Apocalipsis 9:19 dice, el poder de los caballos estaba en su boca, es la palabra, el poder de esos caballos, el poder espiritual, y en sus colas, porque eran esos profetas de oscuridad, sus colas semejantes a serpientes, ¿sí? Esto está en Deuteronomio 28:13, dice también, estar en la cola es recibir las maldiciones que guarda la palabra, la Torá, o sea, la instrucción, la palabra del Eterno, para todos aquellos que no guardan la palabra de Yahweh. En Isaías 9:15 dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, ¿sí? Ahí está explicando quiénes son estas colas, ¿no? Estas colas que tienen como serpientes, ¿no? Son esos falsos profetas, esas personas que traen veneno en las palabras, ¿sí? Porque están enseñando mentiras y son conscientes de que están diciendo mentiras, porque no se puede comprobar con la escritura, no son escriturales, no te hablan con la palabra, no te leen, te dicen todo, créeme a mí, yo te lo digo como es, yo te lo interpreto, yo te lo explico. No, esto, texto sobre texto, así como se entiende. Apocalipsis 12:4, su cola arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, el Satán. ¿Sí? El Satán arroja la tercera parte de esas conciencias celestiales. Apocalipsis 9:20, no se arrepintieron ni dejaron de adorar a los demonios, no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron, terrible, no se arrepintieron de nada. Cuando habla la palabra hechicerías, aquí la palabra para hechicerías en griego es farmakeias, y está hablando de medicinas, tiene relación con los medicamentos, ¿sí? No se arrepintieron de sus homicidios, de sus asesinatos, estos falsos profetas, ni de sus hechicerías, porque son bestias, no les importa destruir, matar a las personas espiritualmente, desconectarlos
de la fuente del Padre Eterno. Ni de su fornicación, o sea, ni de sus inmoralidades tampoco se arrepienten, ni de sus hurtos, ni de sus robos. Todo eso es esa decadencia, ¿no? Y finalmente, esta época, esta parte de la historia es la época de los otomanos y nos lleva a los califatos, a la época de los califatos, el año 1500 y 1700 después de Cristo. Y bueno, se apoderaron de la Tierra Santa, crearon en el año 500 después de Cristo, 600, 500 por ahí, el Islam y todas esas creaciones de los jesuitas, de toda esta gente que ideó todas esas ideologías de hombres. El 600 y el 900 acababan estos imperios romanos. ¿Por qué? Porque un imperio, para terminar, tardaba tiempo en destruirse. O sea, cada uno de estos imperios tardó un tiempo en destruirse completamente. Entonces, esta es la revelación de cosas celestiales y de juicios a pueblos. En el 1800 acaban las guerras santas y Asia Menor, toda Europa, genera este evento dentro de estas trompetas como un cambio político estratégico en Roma. Entonces dejan de ser solamente un pueblo, un imperio dentro de lo que es el Asia Menor y pasan a formar parte con todos estos gobiernos europeos, que esto lo expliqué en el capítulo anterior de Apocalipsis. Entonces es importante que vayamos siguiendo el estudio y vayamos mirando lo que compartí en los capítulos anteriores. Y bueno, creo que hasta aquí es bastante. Puedo terminar de dar en relaciones, correlaciones, pero creo que dándole este final más sencillo, más sintético, es importante. Se puede analizar muchísimo más el final, pero lo vamos a dejar así porque creo que ya es bastante. Y bueno, les doy gracias por participar, por escuchar con tanto respeto. Y bueno, y ahora que hablemos, que comentemos, que me expliquen ustedes lo que quieran. Nati, antes que se me vaya a mí se me olvide. Sí. Vos dijiste en el 9-10 cosas que a veces se nos escapan, y más no si estás haciendo... Sí, no solo esa parte, así que voy a rebobinar cuando tengamos... Sí, lo vuelves a mirar y ya está. Yo cuando lo tenga editado se los paso. Y sí, es importante repasarlo, tomar apuntes, buscar también sus propias fuentes, buscar la información en internet para completar un poquito más el estudio y sobre todo para que les queden los conceptos, porque para mí es más fácil decirlo desde lo que yo ya he hecho. Entonces, por ahí a veces, como me pasó el otro día, que a veces hasta no di una cita y cosas así, uno casi que habla también mucho de memoria. Y bueno, es ir buscando también eso, ir buscando esas partes. Ya les digo. Yo estoy aprendiendo a seguirte. Sé que dónde te quedaste y vos seguís donde te quedaste. Entonces voy ahí y por ahí le agarro el hilo. Así que bueno, ya más o menos te estoy cazando, digamos, por ahí. Bueno, ahora nos toca la clase que viene, el capítulo 10. Y ya es otra cosa, completamente diferente, porque hace como una explicación también de todo lo que son, bueno, cosas que tienen relación más con lo que hablaba del librito, más con lo que hablo, muchas veces vamos a hacer esa relación con Daniel, ¿no? De todo lo que es la profecía. Porque aquí fíjate que habla básicamente de los falsos profetas, Esta trompeta va directo hacia aquellos que supuestamente tienen que dar la palabra. Antonia, cariño, dime.
Hola cielo, no te escucho, ¿eh? No te Hola escucho. Antonia. Hola Antonia, bendiciones. Shalom, shalom. 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 Solo les quiero decir bye. Bye, bye Antonia, Gracias, gracias. Natalia. A ti cielo, gracias. Bueno chicos, un gusto haber compartido. ¿Quieren que hagamos una bendición? ¿Quieren que hagamos una oración? Y así ya... Le pregunto a Carlos, Carlos, Sí. ¿vos tenés alguna pregunta? ¿Querés preguntar algo o estás escuchando por ahora despacito? Tu micrófono, activa tu micrófono. Ah, está. Ahí está. Él está escuchando por ahora. Bien. ¿Y Alejandra no te quedó nada en el tintero? Bien. Te seguimos entonces, Natalia. Sí, es muy fuerte tanta información. Yo los entiendo también que a veces te colapsa un poco, ¿eh? Y más cuando es la primera vez que escuchas todo esto. Lo entiendo. Así que por eso yo les aconsejo esto. Ustedes escuchen tranquilos, las cosas más que les rechinen, toman un apunte o toman el de esto y lo van y lo buscan en la escritura. O lo googlean y lo buscan a través de Google en la escritura. En el momento, si lo tenés fresco, lo preguntás, lo decís, lo comentás aquí en el vídeo. Pero lo mejor es a veces escucharlo y tomar ese apunte lo más sintético posible. O sea, yo qué sé, por ejemplo, cuando nombro los caballos, ¿qué son? ¿Qué es relación espiritual? Cuando hablo de los ejércitos romanos, ¿quién son? Estos que hablan de que tenían el pelo de mujer, que eran como langostas, porque tiene muchas diferentes connotaciones y se va desarrollando cada vez más. Entonces, un concepto te lleva a otro concepto, que si es la primera vez que escuchas y estudias la escritura, la palabra en general, les digo, están empezando por lo más fuerte, digamos. Están empezando por lo más profundo, porque lo que más secreto tiene, lo que más encriptado está, es Apocalipsis. ¿Es lo más chulo? Sí, seguro. ¿Es lo más lindo de estudiar? ¿Es lo más apasionante? También. Pero es lo más difícil de entender. Por eso, vayan a la escritura, vayan escuchando lo que les queda bien, lo que no pasa nada. Yo escuché millones de horas y estudié millones de horas para poder entender y para poder compartir ahora con ustedes, que parece que lo tengo tan fácil y no es así. Lo parece, pero no lo es. Bueno chicos, hago la bendición. Chicos, bendito seas Padre Eterno, te damos gracias por este día de estudio, te damos gracias por tu bendición, por abrir nuestro entendimiento, y como siempre te agradecemos, también te pedimos que bendigas nuestros hogares, que unjas nuestras casas, que unjan las puertas, todas nuestras entradas, todas nuestras salidas, todas las obras de nuestras manos, todo lo que hacemos y manifestamos en el mundo sea para tu gloria, honra y elevación. Amén y amén. Chao chicos, gracias. Muchas bendiciones. Shalom a todos. Chao Alejandra. Shalom hermana Natalia. Shalom Jorge Ariel. Chao. Shalom chicos. Chao.